Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los fundamentos de la farmacodinámica. Antes que nada me presento, soy su auxiliar Jair Maquera. Voy a estar en esta gestión de 2025 con ustedes. Y bueno, felicitarles por haber llegado hasta el tercer año de medicina. Así que iniciemos. Vamos a iniciar con los conceptos clave, ¿no? ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia va a ser la rama de la farmacología que se va a encargar de estudiar, ¿no?, los mecanismos de acción. Es decir, lo que el fármaco le va a hacer al organismo. Puede ser cualquier organismo vivo, ¿ok? Entonces, para para entender eso, debemos de tomar en cuenta qué es la acción farmacológica. La acción farmacológica va a ser la interacción de los fármacos con las estructuras celulares. Y no solo eso, sino también con sus propiedades físico-químicas. Y estas se van a manifestar como un efecto farmacológico. Entonces, ¿qué va a ser un efecto farmacológico? Va a ser aquel efecto que nosotros vamos a poder percibir y medir con un instrumento, sea con un tensiómetro, un termómetro. Bueno, podemos citar múltiples ejemplos sobre esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para entender más acerca de la acción farmacológica, nosotros vamos a poder visualizar, ¿no?, este cuadrito que estamos viendo aquí. Tenemos que entender esto. Aquí en el eje horizontal tenemos al tiempo y en el eje vertical tenemos al efecto y a la concentración. Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco, este va a incrementar su concentración en el plasma sanguíneo, ¿verdad? Entonces, este va a ir aumentando mientras pasa el tiempo. Va a llegar un punto en donde va a iniciar el efecto de este fármaco. Entonces, a este punto nosotros vamos a denominar la concentración mínima efectiva. ¿Ok? Y luego vamos a continuar aumentando la dosis de este fármaco y va a llegar a un punto máximo. Podemos seguir incrementando la dosis, pero este va a llegar a un punto donde va a ser dañino para el organismo. A esto se le denomina toxicidad. Ahora, a la brecha que hay entre la toxicidad y la concentración mínima efectiva, vamos a denominar ventana terapéutica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando la concentración ya ha sido adecuada para que suceda el efecto que nosotros queremos, va a suceder la interacción entre las estructuras celulares y el fármaco, ¿no? Aquí está. Muy bien. Se va a unir y va a suceder un efecto como tal. Entonces, nosotros debemos recordar que nosotros no vamos a crear funciones, solo las vamos a modificar. Entonces, ahí se va el concepto de la acción farmacológica, que es la modificación de las funciones, ¿no?, de determinado receptor o de las reacciones físico-químicas que podría tener, ¿no? Entonces, entre las acciones farmacológicas más importantes vamos a tener a la depresión, ¿no? Se deprime la función. En este caso, un ejemplo claro serían las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, al unirse con su receptor, lo que hace es aumentar la actividad del GABA y hace que el cloro ingrese a las neuronas. Y como bien saben, el cloro hace que aumente esa polarización, ¿no?, inhibiendo a las neuronas. Muy bien. Otro ejemplo, otra acción, perdón, sería la estimulación, ¿no? Un estimulante del sistema nervioso central, la cafeína, por ejemplo. Otro sería la irritación, ¿no? Tenemos fármacos que van a irritar la mucosa intestinal y van a producir el aumento del peristaltismo.
Otro ejemplo sería el de reemplazo. Existen fármacos que van a reemplazar ciertas hormonas, ¿no? Como por ejemplo la insulina, la, la tetrayodotiroxina y que sería la levotiroxina, ¿no? Su versión farmacológica. Muy bien. Y finalmente, la acción antiinfecciosa, que no va a actuar, ¿no? en nuestras células, sino en las células bacterianas, parásitos, hongos, virus. Entonces, esas son las acciones farmacológicas. Muy bien. Ahora continuamos. Tenemos que entender también qué son los receptores farmacológicos. Los receptores farmacológicos van a ser macromoléculas generalmente de naturaleza proteica, ¿no? Se van a encontrar principalmente, ¿no? en la membrana plasmática, pueden estar en el citoplasma o incluso en el núcleo, ¿ok? Ahora, nosotros acá tenemos a un receptor, muy bien, y también tenemos a un fármaco. Ahora, las características tanto del fármaco como del receptor van a determinar la interacción que van a tener estos dos. Por ejemplo, en este caso, el fármaco tiene una carga positiva y este receptor una carga negativa. Y al momento de interactuar, lo que va a suceder es que se va a formar un enlace. Este enlace va a ser de tipo iónico. Este tipo de enlace va a ser reversible, ¿ok? Se van a recordar de esto. Muy bien. Ahora tenemos otro tipo, otro receptor. Aquí tenemos otro receptor y otro fármaco, ¿ok? Entonces, estos van a interactuar de igual manera, pero por, por sus propiedades, el enlace que se va a formar va a ser un enlace covalente. Este enlace covalente va a ser mucho más resistente, por tanto va a ser irreversible. Muy bien. Ahora, ya les he mencionado que no solo la acción farmacológica va a depender de los receptores, ¿ok? También van a existir reacciones físico-químicas. Por ejemplo, nosotros podemos administrar a un paciente manitol. Lo que hace el manitol es aumentar la osmolaridad plasmática, ¿no? del paciente. Lo que hace eso es extraer, ¿no? el agua intracelular hacia el medio extracelular mediante el fenómeno de osmosis. Y eso hace que, se, que sirva como un diurético, ¿verdad? Generalmente esto está más usado para edema cerebral, citotóxico. Ahora, otro ejemplo sería cuando las células parietales producen ácido clorhídrico. Nosotros, bueno, en caso de enfermedades gástricas, podemos administrar los antiácidos. Y estos antiácidos reaccionan con el ácido clorhídrico y se produce un fenómeno de neutralización, ¿ok? Una reacción de neutralización. Así se evita, ¿no? la lesión que puede producir estos ácidos, el ácido clorhídrico. Muy bien. Continuando, vamos a clasificar a los receptores. Los receptores de la membrana son de varios tipos, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a tener este receptor que se va a denominar receptor iónico. Va a ser un canal iónico, pero este canal se va a activar mediante un ligando, ¿ya? Este ligando al unirse con el receptor, lo que va a hacer va a ser el pase de los iones, ¿no? De un ion determinado, ¿no? Dependiendo del tipo de canal. Muy bien. Otro tipo de receptor serían los receptores que son eh, que son acoplados a una proteína, ¿no? La proteína G. Entonces, este es un receptor acoplado a la proteína G. La proteína G va a tener, es este de color azul, que va a tener tres subunidades. Y cuando se va a activar, aquí se une a su ligando, lo que va a suceder es que la subunidad alfa
se va a separar y se va a unir a una enzima, ¿no? Que sería la de nipsiclasa en este caso, como ejemplo. Y al momento de unirse va a producir múltiples acciones. Por ejemplo, puede activar a un canal iónico, puede activar a enzimas citoplasmáticas o incluso actuar directamente en el núcleo para sintetizar nuevas proteínas. En contraste con el anterior receptor, a estos los podemos denominar receptores metabolotrópicos, ¿ya? Y a estos que funcionan como canales iónicos son receptores ionotrópicos. Muy bien. Ahora tenemos otro tipo de receptor que serían los receptores enzimáticos, ¿no? Este receptor va a tener sus propias enzimas que van a facilitar la fosforilización, ¿ok? Se van a autofosforilizar. Entonces, al momento de autofosforilizarse, lo que va a hacer es cumplir sus acciones como corresponde mediante sus segundos mensajeros o actuando en sus sustratos, ¿no? Un ejemplo sería el receptor de la insulina, ¿ok? Muy bien. Ahora tenemos así también receptores intracelulares, ¿no? En este caso, el que se encuentra en el citoplasma y en el núcleo. Para que un fármaco haga efecto, tiene que atravesar la membrana plasmática, ¿no? Y para atravesar esta membrana, tiene que tener propiedades lipofílicas. Entonces, de esta manera va a actuar en los receptores citoplasmáticos o también en los receptores nucleares, ¿no? Que son elementos de respuesta, ¿no? Lo que hace es aumentar, ¿no? La síntesis del ARN mensajero y luego se traduce en proteínas, ¿no? Estos efectos van a ser más que todo de largo plazo. Muy bien. Entonces, continuando con el tema, vamos a entender estos tres conceptos: selectividad, eficacia y potencia, ¿no? Continuamos con los receptores, ¿no? Cuando hablamos de selectividad, nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta lo que son la estructura, ¿no? La estructura y forma del fármaco. Porque ustedes acá en el ejemplo pueden ver que este fármaco va a tener una forma circular, ¿no? Y acá tenemos dos receptores que van a tener también su espacio, ¿no? Que este va a ser de forma triangular y este va a ser de forma circular. Entonces, cuando hablamos de selectividad, vamos a decir que el fármaco va a tener una determinada estructura y forma para determinado receptor. Entonces, este va a ser un fármaco selectivo. Por lo tanto, vamos a tener nosotros el efecto que nosotros queremos. Muy bien. Entonces, otro ejemplo sería otro fármaco que tiene determinada forma y estructura, pero esta forma y estructura corresponde a varios receptores que también tienen la misma forma, ¿no? Y estructura. Entonces, si se une a uno de esos receptores, nosotros, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener una reacción adversa, un efecto que nosotros no queremos, ¿ok? Si se une a otro receptor que se parece al anterior, podemos obtener otro efecto que tampoco queremos, ¿no? Otra reacción adversa. Finalmente, puede que esta vez tengamos el efecto deseado y sí, ¿no? Obtenemos el efecto deseado al unirse con este receptor de color azul. Entonces, a este le vamos a denominar que va a ser un fármaco poco selectivo, ¿no? Y ese está asociado a mayor cantidad de reacciones adversas. Bien, entonces tenemos fármacos muy selectivos y poco selectivos. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la eficacia y la potencia. Cuando hablamos de eficacia, vamos a hablar de la intensidad del efecto. Muy bien. Entonces, mira, acá tenemos un receptor y el fármaco, ¿ok? Entonces, lo que va a suceder es que este fármaco va a interactuar con su receptor y el efecto que vamos a obtener va a ser bajo, mira, está en rojo. Pero también puede ser un efecto moderado o incluso hasta óptimo, ¿no? Un efecto máximo.
Entonces, cuando un fármaco va a tener este efecto máximo, vamos a decir que tiene una alta eficacia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de potencia, no vamos a considerar solo la forma, ¿no? La estructura del fármaco, sino también la cantidad del fármaco, ¿ya? Entonces, cuando el fármaco va a interactuar con el receptor, lo que va a suceder un efecto, pero este efecto va a ser, eh, va a ser mínimo, ¿no? No va a ser el adecuado, el que nosotros queremos. Entonces, para que haga un efecto el que nosotros queremos, aumentamos la dosis, ¿no? ¿Para qué? Para que haya mayor interacción con más receptores, entonces el efecto va a ser el óptimo, ¿no? El que nosotros queremos. Ahora tenemos otro fármaco, mira, este es otro fármaco, el de color rojo, que se va a unir con su receptor. Y al unirse, el efecto que produce es el máximo, ¿no? El óptimo, el que nosotros queremos. Entonces, hay una clara diferencia entre la potencia de ambos fármacos, ¿verdad? Entonces decimos que el fármaco de color rojo va a tener mayor potencia que el fármaco de color verde, porque este requiere menos dosis que el del color verde. Bien, entonces eso es potencia. Ahora vamos a diferenciar lo que es agonismo y antagonismo. Agonismo va a ser cuando un fármaco se une a su receptor y este va a producir, va a activar la acción que corresponde a este receptor, que va a producir un efecto. En cambio, cuando hablamos de antagonismo, lo que va a suceder es que este fármaco se va a unir al receptor y lo que va a suceder es que no va a producir ninguna acción. Incluso va a bloquear, ¿no? Va a bloquear a la sustancia que produce la acción, ¿no? Y va a evitar que éste se una. A esto se le va a denominar antagonismo. Muy bien. Ahora vamos a explorar los tipos de agonismo. Miren, ah, acá tenemos también un fármaco y un receptor. Muy bien. Cuando este fármaco se une al receptor, cuando hablamos de agonismo, ¿qué va a producir? Va a producir un efecto, ¿ok? Y este efecto, lo que va a hacer, en este caso, vamos a hablar de intensidad, de eficacia, perdón. Entonces, eh, la eficacia de esta interacción fármaco-receptor va a ser máxima, ¿ok? El efecto va a ser máximo. Por lo tanto, vamos a denominar a ese agonismo como agonista total, ¿no? A ese fármaco va a ser agonista total. Muy bien. Ahora tenemos otro fármaco, ¿ya? Que igual va a interactuar con su receptor y el efecto que va a producir va a ser moderado, ¿no? Con moderado abajo. Entonces, a este fármaco le vamos a denominar agonista parcial, ¿ok? Que también puede ser como antagonista, ¿no? Porque si tenemos a un fármaco o sustancia que produzca un máximo efecto, este va a impedir que se una a este receptor, ¿no? Solo va a producir un efecto parcial. Muy bien. Ahora, continuamos con los tipos de agonismo. Tenemos igual un fármaco y un receptor. Y este, al unirse al receptor, lo que va a producir es lo que el receptor debería de producir al unirse con su ligando, es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Taquicardia. Pero por reflejo del vago, o sea, del parasimpático, lo que sucede es que el efecto resultante va a ser bradicardia. Entonces, a eso nosotros denominamos agonista inverso. Este agonismo inverso va a ser un claro ejemplo de lo que son los beta bloqueadores, que más adelante lo van a estudiar. Ahora tenemos otro tipo de agonismo. Tenemos un receptor que tiene un punto de unión principal y otros puntos de unión secundarios, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que
este fármaco va a interactuar con este receptor y la respuesta que va a producir, miren, va a ser parcial, ¿no? Y como nosotros queremos la respuesta máxima, estos fármacos se van a unir, ¿no? a los puntos de unión secundarios que se van a denominar puntos de unión alostéricos. Lo que va a suceder es que va a aumentar, ¿no? Su función, aumenta la eficacia de este fármaco. O también puede reducir, es decir, se unen y reducen más aún su eficacia. Entonces, a esto nosotros vamos a denominar modulación alostérica. ¿Ok? Esto es modulación alostérica. Muy bien. Ahora vamos con los antagonismos. Recuerden que el antagonismo es cuando el fármaco se une y no produce ninguna acción, ninguna respuesta. Entonces, vamos a ver qué tipos de antagonismo tenemos. Mira, acá tenemos dos fármacos, se están peleando por el punto de unión y se une el amarillo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ah, mira, no hay ninguna respuesta, entonces el amarillo va a ser un antagonista. ¿Ok? Este tipo de antagonismo va a ser, se puede revertir, ¿ok? Aumentamos la dosis de los fármacos de color verde, que serían los agonistas, y lo que hace, miren, es sacar al antagonista de su punto de unión y unirse. Y así se revierte, ¿vieron? Se revierte la acción de este receptor. Entonces, este tipo de antagonismo se llama antagonista reversible. Muy bien. Ahora, otro ejemplo, bueno, otro tipo de antagonismo sería este que vamos a ver a continuación. Tenemos dos fármacos y un receptor, ¿no? El amarillo es el antagonista. Entonces, ambos se pelean por el punto de unión y luego se unen, ¿no? Al receptor. Y lo que va a suceder es que no va a suceder la respuesta esperada. Y aquí, miren, la unión que hay entre el receptor y el fármaco va a ser covalente. Y por más que estos receptores, por más que estos fármacos intenten unirse, no van a poder sacar a este fármaco antagonista de su receptor. Entonces, a esto vamos a denominar antagonista irreversible. ¿Ok? Pero, ¿cómo podemos recuperar la función? O sea, no todo el tiempo va a estar inactivado este receptor, ¿verdad? Entonces, la única forma es sintetizando un nuevo receptor. Entonces, ahí es cuando el agonista se puede unir y se recupera, ¿no? la función. Muy bien. Ahora, seguimos con los tipos de antagonismo. En este caso, tenemos una mayor cantidad de antagonistas y una menor cantidad de agonistas, ¿no? Entonces lo que hace es compiten por el punto de unión, como hemos visto, y esto ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Sería el tipo de antagonismo competitivo, cuando hay un solo receptor, ¿ok? Otro tipo sería cuando tenemos ya dos receptores diferentes y dos fármacos diferentes. Entonces, ambos fármacos se van a unir con su receptor correspondiente, entonces van a producir su efecto como tal. Bien, este fármaco de color verde, al unirse con su receptor, ¿qué va a producir? Vasodilatación. Este fármaco de color amarillo, al unirse con su receptor, ¿qué produce? Vasoconstricción. Entonces, si se dan cuenta, son efectos contrarios, antagonistas. Entonces, a este tipo de antagonismo se denomina antagonismo no competitivo, ¿ok? O también funcional, antagonismo funcional. Muy bien. Y finalmente tenemos a las interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas van a ser de dos tipos: las interacciones farmacodinámicas y las interacciones farmacocinéticas.
Las interacciones farmacodinámicas están más relacionadas con los mecanismos de acción, ¿ok? Ya hemos estudiado las reacciones farmacodinámicas que podrían haber en las anteriores diapositivas y en esta diapositiva más nos vamos a enfocar en las farmacocinéticas. Cuando hablamos de interacciones farmacológicas, farmacocinéticas, tenemos que considerar todo el proceso, ¿no? El proceso farmacocinético de un fármaco. Desde la vía de administración, absorción, distribución, metabolismo y excreción. A ver, les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, en la vía de administración, nosotros debemos de tener muy en cuenta qué fármacos podemos combinar o no, sobre todo en la vía endovenosa. Por ejemplo, en el caso de los aminoglucósidos, no pueden combinarse con fenitoína, hidrocortisona, gluconato de calcio, porque el fármaco se va a inactivar. Entonces, muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Porque sería una inactivación del fármaco y posteriormente se daría la falla terapéutica de este. Ahora, en caso de la absorción, aquí, un ejemplo que puedo darle sería los antiácidos. Los antiácidos, cuando se administran, por ejemplo, con quinolonas o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, lo que hace es reducir su absorción o su biodisponibilidad. También con las tetraciclinas, lo que hace es formar quelatos. O sea, la tetraciclina en realidad no llega a absorberse, solo forma quelatos y es expulsado. ¿Ok? Hay que tomar muy en cuenta en la parte de absorción. Ahora, en la distribución nosotros consideramos qué cosa, la unión a proteínas, la distribución compartimental. Entonces, acá vamos a hacer énfasis a la unión a proteínas, porque existen fármacos que tienen una gran unión a las proteínas. Por ejemplo, las sulfonamidas, que compiten, ¿no?, con la bilirrubina, que también se une a la albúmina, lo que puede producir es que se acumule esta bilirrubina produciendo kernicterus en recién nacidos o ictericia, ¿no?, en adultos. Entonces, esas son las sulfonamidas como ejemplo. También la warfarina tiene una alta unión a proteínas. Si lo administramos con otro medicamento que tiene una alta unión a proteínas, pues la warfarina se va a liberar y va a aumentar su efecto, ¿no?, aumentando el riesgo de hemorragia. Ya. Ahora, por otra parte, tenemos al metabolismo. En el metabolismo, nosotros vamos a tomar en cuenta sobre todo al citocromo P450, ¿no?, o a las enzimas que se encargan del metabolismo de los fármacos. La más común del citocromo es la CYP3A4, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas, tenemos que tomar en cuenta los fármacos inductores e inhibidores. Los inductores, ¿cuáles podrían ser? La fenitoína, la carbamazepina, fenobarbital. Los inhibidores serían la eritromicina, el fluconazol, los antifúngicos, ¿no? Entonces, esos fármacos tenemos que considerar eso, ¿no?, para modificar dosis, el tiempo. Ahora, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Generalmente se excretan vía renal, ya. En este caso va a ser el ejemplo de vía renal. La excreción puede ser por filtración glomerular o también por secreción activa, ¿no?, mediante unos transportadores de ácidos orgánicos en este caso. Para el ejemplo, ¿no? Sería, por ejemplo, la Probenecid. La Probenecid se une a estos transportadores, bueno, usa estos transportadores para poder ser eliminados, pero la penicilina también usa estos, pero como van a estar ocupados eliminando el Probenecid, entonces la penicilina lo que va a hacer es acumularse en el sistema, ¿no? No se elimina. Así también sucede con los diuréticos, ¿no?, con las tiacidas, que va a competir con la urea para eliminarse. Entonces, esto hay que considerar, ¿no?, para que nosotros podamos combinar diferentes fármacos.
Muy bien. Entonces, tanto en las interacciones farmacodinámicas y las farmacocinéticas, vamos a hablar de sinergismo y antagonismo. Sinergismo se refiere a que dos determinados fármacos que van a producir, van a favorecer sus efectos, ¿no? Y van a ser la sumatoria de sus efectos. Entonces, ese tipo de sinergismo se le va a denominar sinergismo de adición. Pero cuando su efecto es mucho más que esos dos, en este caso serían cuatro, entonces hablamos de un sinergismo de potenciación. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de antagonismo, ya sabemos que tenemos dos fármacos que van a producir ¿qué cosa? Inhibir a un fármaco, ¿ok? Inhibe al otro. O incluso inactiva al otro fármaco, como hemos visto aquí en los ejemplos. Entonces, eso es con respecto a interacciones farmacológicas. Muy bien. Estas son la bibliografía que podemos usar para aumentar sus conocimientos sobre este tema. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ahí les dejo mis redes para que puedan contactarme si tienen alguna pregunta. Y eso sería todo. Muchas gracias.